Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Entonamos el himno al trabajo, al servicio y acción comunal. Nuestras voces llenan el ambiente como premio a quien todo lo da. Desbordante los pechos de gozo, elevamos al cielo la voz, porque Dios y la patria coadyuvan, solidarios con nuestra labor. Estas notas inundan los pueblos y se siente el quehacer comunal. Solidarios, unidos y activos, los aciertos y triunfos vendrán. El dirigente abre camino hacia el logro de un futuro mejor, pues los bienes y obras se lograron con justicia, esfuerzo y razón. Los arpegios vibrantes del viento se acrecienten al himno escuchar y se colman las mentes de Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes y televidentes de su programa Noche Comunal, dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes un programa más. Hoy lunes 9 de febrero del 2026. Antes quiero agradecer a la Federación de Asociaciones de Desarrollo de San José, la Federación de Uniones Cantonales y Zonales de San José, a Radio Costa Rica por el espacio que siempre nos brinda. Contarles que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es coincidente con algo que pasó el fin de semana. Este fin de semana, una persona que tal vez muchos seguidores de Radio Costa Rica en algún momento conocieron, que era el compañero Fernando Fay Bonilla, que tenía aquí un programa en la esquina del parque por muchos años en Radio Costa Rica, compañero, amigo, puedo decir que era más que un amigo para este servidor y para mi familia. Falleció y este fin de semana pues tuvimos que enterrarlo, ¿verdad? Pasar lo que a muchos no nos gusta, lo que algunos no entendemos, lo que algunos creemos, como en algún momento decíamos, yo creía, y yo lo decía, Fernando Fay, tal vez le iba a tocar enterrarme a mí y no poder ver, y no pasar así, sino más bien tener que pasar ese trago amargo el fin de semana. Algo que fue muy triste para muchos, en especial para este servidor y mi familia, pero bueno, y aprovechar para darle pues el más sentido pésame a su esposa Ingrid, a su madre, a sus amigos, a todos los allegados, porque fue un golpe bastante duro. Y curiosamente, sin conversarlo con nuestro compañero Daniel Quesada, a quien se le manda también un saludo, él tuvo la iniciativa de que hoy podamos hablar de cómo llevar ese duelo, de cómo llevar la pérdida de una persona que queremos, un familiar, un amigo. Y para eso nos está acompañando hoy la doctora Mariel Prendas, que es psicóloga y viene de parte de Valle de Paz. Con ella vamos a conversar, ella nos va a dar una charla sobre este tema que muchas veces me atrevería a decir que algunos, y me incluyo, muchas veces decimos que no se ocupa, que es algo que es manejable, que simplemente el tiempo lo cura, no sé.
y resulta que no, que a veces ocupamos esas herramientas de cómo poder sanar, porque la herida que queda pues es bastante grande, ¿verdad? Bueno, y de eso, no sé, para eso vamos a conversar con la doctora Mariel, más bien darle la bienvenida, doctora, que si está por ahí ya para poder conversar con usted y agradecerle, porque saque este ratito para enseñarnos sobre eso, sobre lo que estamos pasando. Y como le digo, bueno, eh, este servidor y muchas personas que conocíamos al compañero y amigo, pues estamos pasando precisamente por ese momento, porque es iniciar una semana ya sin él y pasó todo muy rápido. Y entonces nos sirve. Y bueno, ¿qué decirle, doctora? Nada más de que usted nos cuente, como le dije a iniciar el programa, los micrófonos son suyos, la escuchamos, ahí vamos ahí tal vez a salir con alguna que otra pregunta, pero lo importante es ponerle atención a usted y decirle a nuestros televidentes y oyentes que nos pueden seguir por las redes sociales, por el Facebook de Noche Comunal, estamos en YouTube también, y ahí también el programa se sube después de que ya termina, entonces lo pueden repasar una y mil veces, ¿verdad? Entonces, gracias, doctora, y empezamos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y por el espacio. Y me uno a las condolencias para toda la familia de este compañero que partió, ¿verdad? Tal vez si uno hubiera pensado de calzar que esta charla quedara para hoy, no nos hubiera quedado de esta manera. Pero bueno, todo sucede por algo, todo tiene un propósito y bueno, qué dicha que este espacio lo vamos a tener la noche de hoy y ojalá poder aprovecharlo al máximo. Entonces, pues bueno, como ya escucharon un poco, vamos a hablar acerca del duelo. El duelo es algo que siempre escuchamos y nos dicen que tenemos que atravesar, que es algo que va a ocurrir, pero no sabemos qué es exactamente el duelo o cómo manejarlo, qué es lo que podemos ir sintiendo, qué va a suceder en este tiempo. Entonces, quiero que, como el título lo dice por acá, conozcamos el duelo. ¿Qué es el duelo exactamente? Porque escuchamos, pero no sabemos qué es o no entendemos qué es lo que ocurre. El duelo es este proceso tanto emocional como psicológico que una persona atraviesa tras la pérdida de alguien o algo significativo. Solemos tal vez como creer que solamente el duelo sucede cuando perdemos a alguien, pero duelos tenemos todos los días y toda nuestra vida. El primer duelo que tenemos todos siempre y que nadie se salva es cuando salimos de la pancita de nuestra mamá. Entonces, como con este ejemplo podemos entender que un duelo no es perder algo, sino es que hay un cambio significativo. Tal vez nosotros como bebés, pues pasamos todo ese tiempo, crecimos ahí y cuando salimos acá nos cambian las condiciones, todo es muy distinto. Entonces ahí estamos atravesando un duelo. El duelo cuando utilizamos pañales, el duelo cuando ya entramos al kinder, el duelo todos los días, pues nos experimentamos a cambios constantes, pero está en nosotros cómo manejamos este duelo, cuando nos pasamos de casa, cuando tal vez algún trabajo nuevo, cuando dejamos la universidad, cuando nos alejamos de amigos, no porque fallecieron, sino porque tal vez por diferentes circunstancias ya no están en nuestra misma sintonía o en nuestro mismo entorno. Entonces, el duelo es esto, dejemos de lado que es como solamente cuando alguien fallece, sino son estos cambios y estas pérdidas que podemos llegar a experimentar de alguna u otra forma. Entonces, teniendo en cuenta que es un proceso que atravesamos todos, podemos entender un poco cuáles son los tipos de duelo, porque hay muchos tipos de duelo, aunque no lo crean. El principal es este duelo anticipado, es este duelo en donde tal vez por un tema de enfermedad, entonces ya nos vamos preparando, ya hay un diagnóstico y sabemos que esta persona ya no va a estar con nosotros. De alguna u otra forma sabemos que las personas llegará su momento de partir, pero cuando está esta oportunidad de poderme ir preparando desde antes, voy teniendo un duelo anticipado. Como siempre, me gusta hacer la aclaración, no significa que duele menos, no significa que es más fácil o que es más complicado, simplemente que no me toma de sorpresa. Esa es como la diferencia. Después el duelo normal, para mí la palabra normal es algo muy subjetivo porque lo que para mí puede ser normal puede que para ustedes no lo sea, pero es un nombre técnico y se refiere como cuando cumplimos con un montón de criterios, que los vamos a ver más adelante, y lo vamos manejando tal y como debería de ser. Después se vuelve un duelo complicado cuando me quedo estancado, quizás en alguna etapa
cuando tal vez estoy en una negación, cuando no quiero aceptar la situación como está realmente, entonces ahí se puede como caracterizar como un duelo complicado y después está el duelo no reconocido o duelo silencioso, que son estos que tal vez todavía socialmente no son tan aceptados y tenemos que llevar en silencio. Por ejemplo, aunque ya va cambiando un poco, pero el perder una mascota, a veces escuchamos frases como es simplemente un animal, no pasa nada, simplemente adopte o compre otra mascota y listo. Entonces son duelos que tenemos que llevar en silencio porque no muchas personas comparten, no recibimos quizás los mismos comentarios, así perdimos a nuestro ser querido, a nuestro familiar, a algún amigo, si perdemos tal vez una mascota. Cuando hay quizás pérdidas en el embarazo, también estos son duelos no reconocidos, los duelos que yo tengo que llevar en silencio porque socialmente mi familia, mi entorno, mis amistades no me van a apoyar. Entonces todavía va de la mano con este duelo complicado porque me quedo estancado en una etapa, pero ya no depende de mí, sino que las demás personas a mi alrededor no me permiten tener esta apertura con todos estos temas. Entonces, esos son algunos de los tipos de duelo para que ustedes vayan analizando si están pasando por una situación como esta, en cuál se encuentran, o si han pasado mucho tiempo antes un duelo, cómo lo manejaron. Pero estos son como los tipos de duelo más comunes que tenemos hoy en día. Las etapas, también las etapas, escuchamos mucho acerca de eso. A veces nos dicen, es que estás en la etapa de negación, es que estás en la etapa de aceptación. ¿Qué son estas etapas? Para tal vez los que nos están viendo por medio de las redes o que están viendo el video, acá yo las pongo en forma lineal, pero no significa que todas las etapas van en este orden, ni que empezamos con una ni que terminamos con la otra. Simplemente es como una forma de poder explicar con más detalle qué ocurre en cada etapa, pero no todos pasamos por estas 5 etapas, no todos las pasamos al mismo tiempo, no es como que hay un mes entre cada etapa, todos lo vivimos diferentes, pero ¿cuál es esta primera etapa del duelo, esta negación que a veces hemos escuchado? Es cuando la persona no puede aceptar la realidad de la pérdida, es este primer encuentro donde nos dan quizás esta noticia de que falleció un familiar, de que nos despidieron del trabajo, de que tal vez hubo una separación de pareja, tal vez me tengo que ir de la casa, bueno, sea cual sea la situación, porque ya vemos que no solamente es con pérdida de personas, sino también pues algún cambio que se dé, no podemos aceptar, no queremos ver que esta es la realidad, no queremos entender lo que está ocurriendo, todo se vuelve muy complicado, como algunos pacientes me han dicho, para mí es como que yo estoy viviendo una película y estoy viendo todo desde afuera, todo parece como mentira. Bueno, esto es lo que pasa en el momento de la negación. Todos lo experimentamos de manera distinta. Hay algunos que inician en esta etapa, hay otros que más bien de una vez saltan a otra etapa. Esta etapa de negación a algunas personas les dura meses e incluso años. Entonces, pues esto también varía mucho de cada persona, pero es esto, que no puedo aceptar y hay una diferencia entre no puedo y no quiero aceptar. Va mucho de la mano, pero ya es porque genuinamente no me encuentro en la capacidad de poder ver las cosas desde esta manera y no puedo porque el tener que aceptar que la persona ya no está o que esta situación está ocurriendo es aceptar que ya no puedo hacer nada. Entonces, tal vez esto es como una de las características principales de la negación. Después tenemos la ira. La ira se divide en varias formas que todos canalizamos diferente. Hay unos que sentimos ira contra uno mismo, porque no hice algo, porque no me di cuenta, porque todo me sale mal, porque todo es mi culpa. Entonces, la ira con nosotros mismos. También podemos llegar a tener ira con las demás personas responsables. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el caso cuando es por una enfermedad y esta persona fallece en el hospital. Entonces, tenemos ira con los médicos, con el hospital, porque no hicieron algo, porque no me avisaron. Si hubieran actuado antes, esto no hubiera ocurrido. Entonces, buscamos cómo desquitarnos, buscamos culpables en alguien más. Entonces, ahí también se nos puede ir la ira. Y la tercera forma de ira que se puede presentar en este tipo de circunstancias es la que vemos hoy en día, lamentablemente muy común en carretera, que es uno de los ejemplos que quizás tenemos todos los días más presente, y es esto, ¿verdad? La gente anda a la defensiva, se ve mucha violencia, se ven muchos accidentes, faltas de respeto, y es por esto, porque tal vez yo estoy pasando por una situación complicada
y me encuentro en carretera, alguien tal vez me toca el pito, tal vez alguien me dijo algo que me molestó y yo exploto, me descargo con esa persona, aunque no tenga absolutamente nada que ver con mi proceso de duelo, aunque no me haya hecho nada, yo esto lo busco como una excusa porque estoy a la defensiva, estoy más irritable, estoy como más sensible ante cualquier situación. Entonces, esto tengo que desplazarlo hacia alguien, entonces ya lo pasé conmigo, ya busqué responsables, pero aún así necesito canalizar todo esto. ¿Y cómo lo canalizo? Bueno, en otras personas que tal vez no están involucradas en este proceso de duelo. Entonces, la ira también es parte de las emociones y es una de las etapas que atravesamos cuando estamos comenzando un duelo. Después, la tercera etapa es la negociación, es donde tratamos de posponer o minimizar esta pérdida. Buscamos buscar alternativas, vemos cómo podemos devolver a esa persona que ya no está, cómo podemos cambiar esta situación de que si me despidieron, ¿qué puedo hacer para volver a esta empresa? Si terminé una relación, ¿cómo puedo hacer para volver con esta persona? Posponemos todo este dolor y buscamos otras alternativas. Esto ocurre también mucho, depende de la creencia de cada uno, pero se da que tenemos como esta batalla con Dios, de Dios, ¿por qué me hiciste esto? Te prometo que si me acerco más, voy a dejar de hacer esto y me devuelves a esta persona o me ayudas con esta circunstancia. Ocurre mucho. Entonces, depende de pues la creencia y cómo manejen cada persona todas estas situaciones. Vamos viendo cómo se va tornando esta negociación, pero es esto, más que todo el objetivo de esta etapa es posponer y minimizar la pérdida, postergar el dolor, pausar y negar y seguir tapando que esto no está ocurriendo y que esta no es mi realidad totalmente. Después la cuarta etapa es la etapa de la depresión, que algunas personas confunden esta etapa mucho y tratan como de negarlo de igual forma porque el poder reconocer de que estoy pasando por una depresión todavía no está muy bien aceptado socialmente, todavía no es algo que se sienta cómodo, no es algo que todavía esté muy validado. Entonces, ¿por qué tal vez depresión y no solamente una tristeza? Cuando ya entramos en un trastorno depresivo, cumplimos muchos criterios que se comparten cuando estamos pasando por una etapa de duelo. A diferencia que a veces una depresión puede ocurrir fuera del duelo por situaciones completamente ajenas o incluso a veces ocurren personas que ni siquiera ellos comprenden perfectamente de dónde viene, mientras que en el duelo es entendible y se sabe con certeza de dónde viene esta tristeza, de dónde viene este profundo dolor que estamos sintiendo. Entonces, por eso tal vez se le pone este nombre de depresión, por el hecho de que se comparten los síntomas de una persona que está pasando por un cuadro depresivo. Entonces, esta tristeza es tan fuerte que yo no me puedo levantar de la cama, no quiero hacer nada, no quiero comer, me aíslo. Todo lo que tal vez puede llegar a ser una persona que ya incluso pueda que tenga años con su depresión, que ya esté bajo un medicamento, que esté bajo un tratamiento psicológico, un acompañamiento, entre otro montón de cosas, ocurre en el duelo, a diferencia de que se entiende y que hay un antecedente y algo que tiene mucho peso para el por qué nos sentimos así. Y por último, la última etapa, que igual me gusta siempre aclarar, no significa que si llegamos a la aceptación ya todo va a estar bien, que todo es bonito, que todo es perfecto. Simplemente logramos en esta etapa reconocer y aceptar la realidad de que esta persona ya no está, de que ya no voy a estar con esta pareja, de que esta situación que estaba acostumbrado ya ahora va a ser diferente y transformamos toda esta frustración, toda esta ira, toda esta tristeza, todas estas emociones, las transformamos en amor, las transformamos en oportunidades, en esperanza, en sabiduría, en otro montón de emociones que tal vez son un poco más adaptativas para mi vida. Entonces, no es que olvidamos, no es que ya no nos importa, no es que ya no es importante quizás esta persona en nuestra vida, sino que logramos transformar todo eso y vivir con la ausencia de esta persona, vivir con este cambio que me marcó sin dejar de lado quizás como el impacto que tuvo esta persona o esta situación en mi vida. Entonces, estas son como las etapas para entender un poco qué es lo que ocurre en nuestra mente, qué ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos atravesando un proceso de duelo. Y otro punto muy importante es que cuando llegamos a la aceptación podemos devolvernos, que algunas personas creen que ya llegamos a la aceptación y el duelo se terminó y ya estoy bien y no pasa nada. No, podemos devolvernos a una negación como el primer día, por más que hayan pasado meses e incluso años, podemos volver a sentir esta ira, podemos caer nuevamente en un estado
de depresión. Entonces es simplemente aprender a manejar todas estas emociones. Doctora, Ujú, no, bastante clarito, que tenía varias preguntas o tal vez ujú, en torno a este tema. Bueno, una de esas era esa, porque ya usted me la contestó, que es ok, que se puede brincar de una etapa a la otra, ujú, que puede volver a retomarla, que eso es también un poco de cuidado, y ahora voy a consultarle algo, pero quería dos cositas. Uno es que me parece que usted hablaba de el duelo no reconocido, ¿verdad? ujú, Eh, sí, Tal vez hay a manera de eso, me parece que es en el que tal vez se podría resumir en el que se encuentra menos solidaridad de parte de los demás. Y lo digo por lo siguiente, ujú, en lo que yo pueda sentir que a mí me duela, puede ser que a usted no le signifique absolutamente nada. claro, Y ujú, lo minimizo. Hago esta referencia porque tuve la oportunidad de conocer a una señora que hizo una fundación para ayudar a jóvenes. ujú, Y el motivo de ella fue porque se tenía que ir de viaje con su hijo a otro país y el hijo tenía una amiga novia, digamos, ¿verdad? ujú, Un chiquito sí, de 15 años. ujú, Y ellos se tenían que ir y él decía que no quería dejar a la novia, que era muy triste para él, que no sé cuánto. Y obviamente como padres, bueno, ay, no te preocupes, después te vas a volver a enamorar, la vida está muy... Bueno, eso es una tontera. ujú, Y el hijo se le suicidó. ujú, El hijo se suicida, obviamente cambiándole la vida a todos. Y ella claro, aprendió, por eso le digo que tal vez como una referencia, porque ella decía que el duelo era el que la gente no entendía. Por ejemplo, usted ponía el ejemplo de un animalito que se le muere un perro, muchas veces uno escucha, o perdón, ve en redes sociales el dolor, algunos se solidarizan, otros eh, prefieren minimizarlo, y el dolor es muy grave. Entonces, podría ser ese algo a tenerle cuidado de la falta de solidaridad de las personas hacia eso, o es la falta de entendimiento, digamos, a estos conceptos que usted maneja. claro, y de hecho que dicha que mencionas este ejemplo, porque por ejemplo las pérdidas por suicidio es uno de los duelos también que se tienen que llevar en silencio, que son duelos no reconocidos por esto mismo, todo va de la mano, porque si yo abiertamente digo, es que mi hijo se suicidó, ¿cuáles son tal vez las cargas que me van a imponer? Mala madre, desconsiderada, irresponsable, entre otro montón de cosas. Entonces, en este momento, en vez de exponerme a situaciones que me hagan sentir mal, en ponerme en situaciones que tal vez me vengan a reafirmar esta depresión, si estamos en esta etapa o esta ira en la que estoy, prefiero simplemente reservarme y decir, bueno, mi hijo falleció y no es lo mismo y tenemos que tener en cuenta si fallece de un accidente, que es algo inesperado, o si lo vemos como mencioné, un duelo anticipado, si es por una enfermedad, o si es, ¿verdad? En este caso, si la persona ya toma la decisión. Entonces, el tipo de muerte, la relación, incluso si es hombre, si es mujer, si es joven, si tal vez es un poco mayor, tiene mucho que ver por esto, por el peso que nos pone la sociedad de que siempre buscan un responsable y a veces no tenemos que buscar responsables, sino que simplemente tenemos que buscar soluciones. Ok, bueno, ya no podemos devolver el tiempo, no podemos cambiar lo que sucedió, pero sí, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué conciencia, qué ejemplo vamos a dar? Y que esta experiencia a veces solemos mucho como preguntarnos, es que ¿por qué me pasa todo esto a mí? Pero es que ¿por qué? ¿Por qué? Y si cambiamos el por qué por el para qué, buscamos un propósito, un objetivo de esta situación tan dolorosa. En este caso, como esto que me comentaba, que a raíz de una situación muy complicada, pues sale un proyecto para crear conciencia y poder ayudar a otras personas y poder comentar la situación. Entonces, claro que pues todos estos estereotipos, los comentarios, la presión social todavía hace que la persona, como lo vimos, se encasille en un duelo complicado y en mitad de un duelo complicado y un duelo silencioso, porque tenemos que llevar este duelo de alguna u otra forma solos. Gracias. No, y la otra también es, a ver si lo vemos así, eh, a lo que muchas veces el duelo o este servidor, hasta ahora que usted da la charla, cada vez que se habla de duelo es por una pérdida de alguien, y no, Ujú, a lo que ujú, usted no entendía, bueno, no sé, la pérdida del trabajo es un duelo, ¿verdad? sí, Pues el que hace desempleado y tal vez, y lo mismo, igual la presión social de que porque no estás trabajando, cómo mantienes a tu familia, máxime si es la cabeza de la familia, ¿verdad? Del ujú, hogar. claro. Ujú, Este, y es importante tal vez que entendamos
que una persona puede pasar estas mismas etapas, no porque perdió a un amigo, a un hermano, a un familiar, sino porque algo tan que para otros podría ser eh, poco, ¿cómo se llama? Tal Como vez más importante, insignificante. sí, más Ujú, significante como la pérdida del trabajo, la pérdida de un amigo, no sé, el despedirse de un familiar porque sabe que no lo va a volver a ver porque se va para otro país, como decía usted, o ujú, sea, no sé, y tal vez en esto, porque una vez, y le comento que un compañero mío decía que él le dio mucho dolor porque él, eh, algo que fue tan sencillo, digamos, para muchos, fue un choque, o sea, él chocó el carro. Pero ujú, resulta que ese carro tenía una historia familiar. Ese carro pasó por el papá de él y él andaba el carro, ¿verdad? Y, fue una herencia del papá. Él ujú, choca el carro, le dan pérdida total, él queda totalmente sano, pero él decía que él sentía un dolor tan grande que nadie podía entender por algo tan material. Y incluso este servidor le decía, "Pero es un carro, es un carro, eso se repone, porque uno antepone eso se repone ante una vida, que lo importante era que él estaba bien. Y tal vez con esto que usted dice, uno haga una retrospectiva y digo, mira, ujú. según yo le estaba dando un buen consejo, yo le estaba diciendo que tranquilo, eso repone y saber que lleva ese duelo. Eso yo me parece por ahí importante porque las personas deben de entender que cualquier cosa que no signifique algo para otros puede llevar este duelo. Y esto me lleva a otra parte, doctora, que es eh, porque usted nos contaba de las etapas, ya digamos, de las diferentes etapas, que eso uno ha escuchado hablar y hasta jugamos de psicólogos en la calle diciendo, este está pasando por Sí. la ira, este está pasando Ujú, por la negación, pues, y uno que va a saber. Eh, ujú. y además uno no, por lo menos a mí me cuesta mucho detectar cuando alguien está en depresión. Es peligroso para la persona y para el entorno que se esté en este ciclo de estas etapas hasta llegar a la aceptación. Ok, bueno, tal vez aclarando un poco, como dije al inicio, todos tarde o temprano tenemos que atravesar todas las etapas. Y si nos devolvemos a una etapa, significa porque todavía hay algo que no hemos logrado solucionar. Todavía hay algo que nos hace devolvernos a esta etapa. Por ejemplo, si me devuelvo mucho a la ira, entonces todavía hay cosas que tengo que soltar. Todavía hay culpas que estoy asumiendo. Todavía estoy buscando responsables. Todavía tengo como muchas emociones negativas hacia las demás personas o hasta incluso podemos experimentar ira por esta persona que se fue, por qué me hizo esto, por qué me abandonó. Entonces, siempre vamos a tener que pasar por todas las etapas cuando ya vamos a dejar tal vez de devolvernos tanto. En una etapa es cuando ya logramos pues esta aceptación, que como les dije es el poder transformar todas estas emociones, tanto positivas como negativas. Hoy solemos como separar las emociones en positivas y negativas, pero en realidad son emociones, son simplemente emociones. Nosotros somos como los que los metemos en esta categoría, pero tal vez ya no me siento mal por estar llorando, ya no me siento mal por estar recordando esto, entonces ya lo veo como, ok, estoy saliendo adelante, estoy superándome, me estoy sintiendo bien. ¿Qué pasa cuando ya estoy como tan cambiante con estas etapas? Que tal vez hoy en la mañana estoy en una negación, pero en la tarde estoy en una ira, pero mañana en la mañana estoy en una depresión, pero ya para la tarde ya estoy otra vez en una aceptación. Ahí es donde se torna un duelo complicado y ya necesitamos tal vez un acompañamiento psicológico, algún tratamiento, alguien que nos ayude y que nos dé una guía de cómo manejar todas estas emociones. Entonces, creemos como que tenemos el control de todo, que estamos tal vez entendiendo todo lo que está pasando, pero siempre es bueno que si yo veo que me estoy devolviendo a las etapas o que las etapas son muy cambiantes o que estoy teniendo estos picos emocionales, que ya la situación se sobresale, que ya es algo que no puedo controlar, buscar este acompañamiento psicológico para ver qué es lo que está ocurriendo y cómo puedo manejar este duelo. Entonces, tal vez respondiendo un poco a tu pregunta, pasamos por todas las etapas, sí, pero si ya vemos que es algo muy descontrolado, es importante buscar ayuda psicológica. Es la única manera, porque sí, es interesante la ayuda psicológica, pero me preocupa, y ahora pregunta, ¿cómo lo detecta uno? O sea, es que yo creo que eso es como, a ver, uno es el último que se da cuenta del defecto que está teniendo, ¿verdad? Entonces yo Ujú, lo homologo igual. ¿Cómo saber yo puedo decir, bueno, si es que ayer sentía mucha cólera, ya me pasó, hoy estoy triste, no sé, pero ¿cómo detectarlo? ¿Cuáles son las señales? O tal vez para que los familiares o más cercanos lo puedan detectar. ujú. Siempre esa es una muy buena pregunta y yo
lo que recomiendo siempre es pensar qué es lo que yo hacía. Digamos, un ejemplo, si yo soy una persona muy alegre, me encanta hacer ejercicio, siempre paso súper activa, siempre busco a mi familia y a mis amigos. Cuando llego al trabajo, todo el mundo se da cuenta que yo llegué porque estoy, ¿verdad?, con una alegría. ¿Y qué pasa si tal vez yo ahora no quiero salir, si me empiezo a aislar? Si yo hacía demasiado ejercicio, ahora no quiero volver a ver el ejercicio, descuido mi alimentación, paso cansado. Entonces a veces siempre buscamos como una señal muy grande y algunos me dicen, es que yo necesito que la persona me diga, estoy mal para yo poder ayudarla, porque si no, no lo logro identificar, no logro ver por qué se está sintiendo mal. Pero a veces tenemos que ponernos tal vez un poquito de prestar atención a los ciertos detalles, decir, bueno, si yo conozco, no sé, que Luis es súper alegre, siempre anda buscando que hagamos actividades y todo, pero tengo un mes de no saber nada de Luis. Entonces Luis significa que está pasando por una situación un poco complicada. Entonces, maneras de detectar esto antes de que llegue quizás a una depresión mucho más fuerte, a que la persona incluso llegue a tomar decisiones mucho más graves por estos mismos sentimientos, es eso, recordar cómo era la persona antes de este evento, de esta situación que vino a cambiar tal vez la realidad de esta persona y ver qué ha cambiado. ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue siendo la misma persona? ¿Dejó de hacer algo? Ya hay cosas que tal vez no sabemos de él porque no nos va a contar directamente, porque esas personas tampoco son muy conscientes de lo que está ocurriendo. Hay personas que dicen, bueno, yo no me acuerdo que yo dejé de comer, no me acuerdo que me aislé del deporte, no recuerdo de que le dejé de hablar a mis amigos, pero las demás personas sí lo notaron. Y eso fue lo que me salvó y me ayudó a tal vez ir a pedir ayuda, porque por mí sola no me hubiera dado cuenta. Excelente, sí, es cierto, la verdad es que hay que ver esas señales. Mira que le quería hacer una consulta y y lo digo porque a veces uno llega a un funeral ya hablando de una pérdida de Ujú, un familiar o algo, un ujú. funeral propiamente, y ve a las personas como muy tranquilas, como muy relajados, por decir algo así. eh, pero a uno le preocupa porque a uno siempre le han dicho, no, todo está muy bien, porque está acompañado el día de la vela, el entierro, los 9 días, bueno, si es que le hacen rezo o si no, hay un acompañamiento, pero hay un momento en que esa persona ya va a tener que retomar su vida, o sea, que ya de seguir sola o con su familia, pero ya sin esa persona amada o querida. Eh, es eso, digamos, de ponerle cuidado. ¿En qué momento puede uno intervenir con una persona que lo ve en esta situación y que después ya uno dice, bueno, de ya pasó? Bueno, en este caso hay varias cosas importantes. Creo que esa pregunta se abre también para aclarar otro tipo de situaciones. Cuando llegamos a un funeral y no nos damos cuenta como que la familia esté sufriendo, hay varios motivos. Número uno, puede que la familia esté en negación, ¿verdad? En esta etapa en donde vimos que la persona no es capaz y hay personas que me dicen, es que yo siento como que estoy viviendo una película, que estoy soñando y que nada de esto es real. Entonces, puede que la familia se encuentre en un estado de negación y por eso tal vez no vemos personas llorando, no vemos personas afectadas. Esa es una posibilidad. Pero también puede que hayan otros motivos detrás y a veces, lo mismo que conversábamos, tenemos como este antecedente de, de que tal vez la situación, por ejemplo, si es algo que ya venimos trabajando desde antes, si es por un tema de una enfermedad o de alguna otra situación, nos venimos preparando y sabemos que esta pérdida va a pasar, que tarde o temprano va a llegar. No significa que, como les dice al inicio de la aclaración, no significa que ya no me duele o que no me afecta, sino que he venido trabajando todo esto. Entonces, a veces juzgamos de es que seguro ya estaban cansados de cuidar a esta persona, o es que seguro ya no les importa, o es que quién sabe qué están pensando, pero no sabemos toda la historia, todo el sentimiento que hay detrás de una situación como esta. Entonces, tal vez esta pregunta pues aclaro, porque a veces escuchamos este tipo de comentarios y no sabemos cómo es toda la situación. Y por otro lado, de cómo darse cuenta y poder acompañar a la familia, a veces el simplemente estar ahí es importante. Si yo siempre les digo, si no saben qué decir, es mejor no decir nada. Es mejor simplemente mostrar
el acompañamiento, que la familia vea que ustedes están ahí, pero a veces un comentario y que dice que ya está descansando, puede que esto llegue a mover cierta circunstancia a la familia o ya está en un mejor lugar y tal vez yo no quiero que esté en ese lugar. Entonces, a veces el no decir nada es mucho mejor que decir un comentario que no sabemos totalmente cómo se lo vaya a tomar la familia. Sí, y máxime que a uno, bueno, ya yo a mis años he escuchado mucho ese cuento que le decían a uno, si llora mucho es que lo está sufriendo, pero si no Sí. llora es rarísimo, seguramente. Ujú, Y después otros que dicen, no, la verdad es que sí hizo las cosas bien en vida, lo trató a la persona, la trató bien, lo quiso mucho. La verdad es que está tranquilo, por eso es que no llora. Entonces uno se queda así como bueno, de verdad en qué está llevando esa persona ahí, porque uno conoce casos de personas que de verdad se hicieron en vida estuvieron muy bien con la persona, atentos, o sea, fueron de bien, estuvieron en bien, y hay gente que también uno va a ciertos funerales, ¿verdad? Y que le cuentan, no, es que de ese que está ahí era porque el hijo que nunca aparecía, era el hijo ujú. que estaba quién sabe dónde y ahorita ya apareció, o no sé, un montón de cosas, entonces es complicado. Y entonces eso me lleva a lo siguiente, ¿se puede uno afectar de una persona que está pasando un duelo? ¿Verdad? Porque obviamente todos lo llevamos distinto. Yo ahora decía y por lo menos lo manifiesto en mi familia, a este servidor y a mi esposa, nos ha golpeado mucho el fallecimiento de Fernando, de mi amigo, Ujú. este, pero no me comparo jamás con lo que puede estar pasando la madre, la esposa, los suegros del que lo querían mucho. Entonces, lo que me refiero es, ¿puede alguien entonces afectarse indirectamente por el duelo de los demás? Claro, y hay varios motivos el por qué se da tal vez ese tipo de afectación. Bueno, número uno, si tal vez yo llevo un duelo de hace mucho tiempo, no sé, pongo un ejemplo, tal vez yo hace 10 años perdí a mi mamá, pues tal vez antes no se hablaba tanto esto del duelo y de las etapas y entender qué estoy sintiendo y aceptarlo y hacer cambios en mi vida y todo. Entonces tal vez es un duelo que yo dejé ahí, ¿verdad? Lo dejé pasar y tal vez experimentar nuevamente una muerte cercana me viene a activar todas estas cosas que tal vez no manejé en su momento. Entonces, eso puede que sea tal vez un principio del por qué me estoy sintiendo de esta manera. Otra opción puede ser también mucho, no digo que sea tu caso, pero hay muchas personas que tal vez sienten culpa, es que no compartí con esta persona, es que no le pude decir lo que yo quería o tal vez varias veces me dijo que saliéramos y yo le dije que no porque estaba ocupado, entonces vamos cargando como este sentimiento, puede que esto nos afecte también de alguna u otra forma. Y una tercera opción puede ser que a veces la muerte y la pérdida de personas nos viene a mover. Yo les digo que es como un terremoto de realidad de, ok, puede que eso me ocurra a mí, puede que de la noche a la mañana, así como él estaba la semana pasada y ya esta no está, puede que eso me ocurra a mí. Entonces entramos como en esta crisis, en este dilema que empezamos a cuestionar todo, pero él sí estaba bien y le pasó esto y es que él se cuidaba, pero y yo no me cuido, entonces ¿qué me va a pasar a mí? Todo esto empieza como a jugarnos malas pasadas y vamos viendo cómo se maneja toda esta situación. Entonces, igual para todos hay diferentes motivos del por qué podemos llegar a vernos afectados, pero no significa que somos inmunes y como que solo la familia directa tiene derecho a sentirse mal por esta persona que ya no está, sino que todos por diferentes motivos pues nos vemos afectados de alguna u otra forma. Creo que tienes el micrófono silenciado por cualquier cosa. Yo le decía, gracias, le decía a varios conocidos que ahora con esto de las redes sociales es curioso porque la gente cree que está cerca y no está Ujú, cerca. ¿Sabes? ujú, Ah, sí, le levanto la manita a los comentarios, le pongo me gusta, veo los estados, le pongo un corazoncito, no sé. Y se da cuenta tal vez, y eso porque aprovechamos a conversarlo un grupo de amigos y uno de ellos decía, mira, tengo 20 años de no verlo a usted. Y le digo yo, sí, sí, de hecho nos encontramos en ese momento y ujú, mira, y tengo tantos años de no ver a fulano y tantos, entonces él empieza como a quejarse del mismo y entonces yo le decía, le digo yo, bueno, pero ¿cómo es veamos el vaso medio lleno, ujú,
y ahora de estar en más contacto, porque él decía eso, me dice, sí, yo sé lo que están haciendo todos en Facebook, lo que están haciendo ahí en Instagram, ahí lo sigo y no sé qué, y digo yo sí, y la llamadita, y el saludo, o no sé, o el tomarse, como dice usted, ir a tomarse un café, lo que sea, y creo que en esos momentos, eso puede estar afectando, digamos, a algunos, no sé, ¿verdad? Me parece a mí que eso puede ser. Esto del vínculo entre, que también es otra cosa, que eso es lo que le quería, porque usted ya me lo dijo y qué dicha que lo explicó. No todo el duelo se lleva a los más cercanos, Ujú, ¿verdad? Porque pasó hace algún tiempo que un amigo mío se comunicó y me dijo que él estaba muy dolido porque una persona falleció que era conocido mío, pero él lo conoció hace muchos años y curiosamente como a los 8 días me volvió a escribir que él quería unas fotografías y para recordar. Entonces yo digo igual, lo reconozco, ¿ah? Con esto que usted está diciendo, uno a veces hace una retrospectiva y yo me claro. quedo así, le digo, ¿y para qué usted quiere eso? Decir, ustedes apenas eran medios amigos. Eso Ujú, dije yo. ujú, Eh, por cierto, yo sé que a él le gustó mucho eso, pero qué error el de uno decir eso. O sea, como dice usted, mejor quedarse calladito, ¿verdad? Porque yo le ujú, dije como para, no sé, la verdad es que no sé de por qué le digo. Eh, entonces, ¿cuál es el consejo? Porque usted dijo que a veces no decir, pero a veces uno no se puede quedar en silencio. No ujú. sé, uno necesita expresárselo a alguien. ¿Qué es ese mensaje que uno le puede dar a esas personas? Porque yo, le digo, yo me equivoqué, porque yo minimicé la relación que tenían esas personas. Ujú. Ahí lo que podemos hacer, porque y acá acabas de decir que es como la clave, nosotros asumimos, solemos mucho asumir todos los días, ¿verdad? Asumimos lo que está sintiendo la otra persona, lo que está pensando, todo lo asumimos. Y a veces tenemos que hacer ciertas preguntas para dejar de lado como lo que yo creo o lo que yo quiero o lo que espero que sea. Entonces, tal vez siguiendo este ejemplo, cuando te piden la fotografía, no justificarlo, no tratar de minimizar el dolor o invalidar de alguna u otra forma lo que está pasando esta otra persona, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ser sinceros porque tampoco es como que vamos a andar haciendo como si no ocurriera nada y que ya no podemos decir nada porque todo el mundo se lo toma personal, pero podemos decirle, la verdad me sorprende un poco, reconozco que me sorprende que me pidas estas fotos, tal vez me sorprende tu reacción porque no hubiera esperado eso, porque desde mi perspectiva tal vez no eran tan cercanos y todo, pero me comentas un poco, sí, te las puedo pasar, no hay problema, pero comentame qué estás sintiendo, por qué hasta ahorita, qué es lo que está ocurriendo. Creo que a veces nos ayuda un poco más a esto, ¿verdad? Dejar de lado el asumir las cosas, sino el entender de dónde viene y sí que yo no entiendo la raíz de este sentimiento, ok, entonces si es porque, no sé, se acordó de una situación, entonces siente culpa, acompañarlo en esta culpa, si siente tal vez de que hay algo que se guardó y que no le pudo decir, bueno, ¿cómo tal vez podemos acompañarlo en este momento? Pero si yo de una vez entro, como dicen, a la defensiva, atacando, va a ser el efecto contrario. Tal vez si él venía por una situación, se va más bien con una situación muchísimo más grande. Entonces creo que siempre es importante preguntarnos un poco y entender de dónde viene este sentimiento, de dónde vienen estos comentarios, estas ideas y en base a eso poder acompañar a la persona en lo que necesiten en su momento. Excelente, no, gracias por no sé así, porque a veces uno, y me imagino que personas que nos están oyendo dicen, mira, qué embarcada me pegué, porque uno asume, ese es el, como dijo usted, esa es la clave. Ujú. Doctora, vamos a dar un par de saluditos a don José Alberto Solís Sáenz, que dice excelente tema hoy y es de mucha actualidad. Y doña Damaris García Delgado dice buenas noches, un tema bastante interesante. Agradecerles. Más bien ahí si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta. Doctora, yo a usted la interrumpí para hacer algunas intervenciones. No sé si le faltaba algo más de la presentación por enseñarnos. Ujú. Nada Sí, más nos entonces, faltaba como el tema de los síntomas para entender qué bueno, pasa en nuestra mente y nuestro cuerpo. perfecto, la escuchamos. Listo, perfecto. Sí, nada más como para entender, ya vimos como qué es lo que podemos ir pasando y cómo vamos a atravesarlo, cuánto tiempo, ¿verdad? Ya vimos, pero ahora qué pasa en el duelo emocionalmente, qué llega a ocurrir. Mucha tristeza, más que entendible, no ponemos ni en duda que uno de las emociones más fuertes es esta tristeza. Luego experimentamos mucho enojo, como lo vimos en la etapa
de la ira. Cuando estamos en esta etapa vamos a experimentar todavía mucho más enojo, mucha culpa, vamos a buscar culpables, nos vamos a culpar nosotros, vamos a culpar a esta persona que ya no está o a los responsables de esta decisión que ocurrió. Mucha ansiedad, ansiedad de qué va a pasar ahora, qué voy a hacer, qué viene para mí, mucha incertidumbre, mucha soledad de que tal vez, bueno, se fue mi compañero y ahora para dónde voy a agarrar yo, ya no tengo a mi mamá, entonces ahora con quién voy a hablar, quién me va a acompañar, quién me va a entender, mucho cuestionamiento. Y también podemos llegar a sentir alivio y para mí siempre es importante agregarlo y hacer la aclaración, porque en medio del dolor y de la tristeza y todo podemos llegar a sentir alivio, alivio porque tal vez me despidieron de un trabajo, pero en el cual yo me sentía muy mal, entonces alivio de que bueno, salí de ahí y ahora vienen cosas buenas en medio del dolor y de la incertidumbre de estoy sin trabajo y para dónde agarro, también puedo sentir alivio de, bueno, me quité un peso de encima de un lugar en donde no me sentía bien estando. Podemos sentir también alivio en los casos donde tal vez hay una enfermedad muy fuerte y vemos a este familiar o a este ser querido cercano, vemos dónde está sufriendo y queremos que tal vez ya descanse. Entonces, por más que me haga falta, por más que quiera estar con esta persona y todo, sería muy egoísta de mi parte querer que siga ahí sabiendo que está sufriendo y que está pasando malos ratos. Entonces, siempre yo agrego esto de alivio porque es parte de que socialmente, ¿cómo voy a decir que qué alivio que ya está descansando? Porque entonces significa que me molestaba, que me estorbaba, que me estaba quitando tiempo y que ahora ya estoy mejor sin esta persona, pero todo depende de la interpretación que le demos a esta situación. En la parte física vamos a sentir mucha fatiga, mucho insomnio. Hay algunas personas que les da por dormir demasiado, a otras más bien les da que no pueden dormir. Cambios en el apetito, algunos me dicen yo me como todo, guarden todo porque me voy a comer todo, otros más bien no puedo ver la comida porque me da un malestar, me da náuseas, todo se me revuelve el estómago, molestias corporales, muchos dolores de cabeza, dolores de espalda, de cuerpo, todo. Y todavía muchísimo más, estas molestias se intensifican si tal vez yo vengo guardando y vengo actuando como si no hubiera pasado nada. Yo igual me gusta hacer la aclaración de que por más que tratemos de tapar las cosas y que queremos que la gente vea que yo estoy bien, de que yo puedo, de que yo soy capaz y todo, el cuerpo nos tiene como estos subtítulos. Entonces yo puedo poner como la mejor cara, pero mi cuerpo no puede resistir todo esto que está ocurriendo. Ahí es cuando se nos bajan las defensas y vemos que tal vez esta persona constantemente se está enfermando y está pasando por situaciones por lo mismo, porque el cuerpo está tratando de batallar con esa negación, con esa tristeza, con esa frustración, con todas estas emociones. Entonces las molestias corporales aparecen, algunos más fuertes, algunos van y vienen. Y también una frase que me gustaría como que la dejen ahí en el aire y que la reflexionen un poco, que todo lo que no se verbaliza se sintomatiza. Si yo no le doy un nombre a lo que estoy sintiendo, si yo no explico qué es lo que está pasando, si no acepto que estoy tal vez en una depresión porque me hace mucha falta este familiar que ya no está, porque me siento solo, porque tengo culpa, sea cual sea el sentimiento que tengamos, si yo no lo expreso abiertamente, si no levanto la mano, si no pido ayuda, mi cuerpo va a hablar y va a sacarlo. Tarde o temprano, tenemos esa idea errónea de que si yo no lo hablo y si no toco el tema, entonces ahí queda. Más bien, para mí es peor porque se va haciendo muchísimo más grande. En la parte cognitiva, mucha dificultad para concentrarnos. El mejor ejemplo que siempre me dan mis pacientes es, siento que estoy aquí, o sea, físicamente estoy aquí, pero mentalmente estoy en el pasado, en el futuro, en una realidad distinta, pensando en otras cosas, todo se me olvida, todo lo dejo para última hora. Tal vez estos pensamientos obsesivos también sobre la pérdida, buscando responsables, buscando culpables, devolviéndome a ese día que tal vez cambió todo, mucha confusión, mucha, tal vez como eventos borrosos, como lapsos de tiempo que se borraron, es parte de, porque el cuerpo como mecanismo de defensa, si algo me genera mucho dolor, si algo me genera mucha tristeza, lo que sucede es que lo bloqueo. Entonces, por eso es que a veces hay algunas personas que me dicen, yo no recuerdo el día del funeral, yo no recuerdo los 9 días, yo no recuerdo cuando nos dieron la noticia, por lo mismo, porque es algo que vamos bloqueando. Entonces, algunos me preguntan, ¿será que me estoy volviendo loco? ¿No? A pesar de que es un término que no tenemos que utilizar, que deberíamos de cambiarlo un poco, pero no, no nos estamos volviendo locos, simplemente pues estamos reprimiendo ciertas emociones porque es algo más fuerte de lo que tenemos la capacidad de poder llevarlo. La parte conductual también.
mucho aislamiento social, lo vemos mucho en personas que, como lo vimos al inicio de cuáles señales poder darnos cuenta, es este aislamiento en donde no quiero salir de la casa, no quiero que me hablen, no respondo mensajes, evito cualquier situación, cualquier evento para que no me vean, para que no me pregunten, porque el salir en estas situaciones es que me digan cómo estás y tener que explicar el cómo estoy, de que estoy triste, de que estoy enojado, de que estoy frustrado. A veces preferimos pues evitar los cambios, perdón, en los hábitos diarios. Lo que decía el ejemplo, si yo soy una persona que siempre come en sus horarios, que hace demasiado ejercicio, que tal vez me levanto desde temprano, tengo algún pasatiempo, algún hobby, voy al trabajo, estoy pendiente de mi familia y todo, estoy atravesando por un duelo, queda atrás el tema del ejercicio, la alimentación con costos si estoy comiendo una vez al día, el sueño está en desorden porque a veces me duermo toda la tarde, pero en el día no duermo, o a veces tengo 2 horas de haber dormido. Todos estos cambios se van dando que no solamente son en los hábitos, sino físicamente, incluso podemos ver ciertos cambios y el llanto frecuente, el que para mí el mejor ejemplo que lo describe es lloro porque sí, porque no y porque tal vez. Lloro cuando me estoy bañando, lloro cuando estoy manejando, lloro cuando estoy cocinando, cualquier evento, cualquier olor, cualquier foto, cualquier cosa me detona este llanto porque todavía está muy reciente este duelo, porque todavía hay circunstancias que todavía no estoy procesando porque hay cosas que están todavía muy recientes, porque tal vez fue inesperado, porque tal vez no tengo el acompañamiento, porque quizás no tengo las herramientas para llevarlo, incluso todavía más difícil si es mi primer duelo, si no había tenido alguna pérdida, hablando de personas físicas en otro momento de mi vida. Entonces, todo esto también tiene muchísimo que ver y tal vez ya para ir cerrando, porque siempre me preguntan que cuánto es el tiempo adecuado para este duelo. Cada persona tiene su propio ritmo y su proceso y es fundamental permitirnos sentir lo que sea que necesitemos sin presionarnos. Ahí el tema de la presión viene igual, de doble vía. Me presiono yo mismo de ya tengo que estar bien, tengo que ser fuerte, tengo que estar bien para mi familia, tengo que desenvolverme de una mejor manera en el trabajo y yo mismo me presiono y ahí es donde entonces ya no quiero llorar, donde ya trato de tapar todo, pero también está el otro lado de cuando es mi familia o las personas de mi entorno los que me presionan de decirme, bueno, mira, Luis, ya pasó 5 años desde que falleció tu mamá, ya deberías dejar de llorar, ya deberías de dejar de ver fotos y empezar a llorar como si fuera el primer día. Todos, como aquí lo mencioné, tienen su propio ritmo y su propio proceso. Yo no puedo imponerle a las demás personas ni tampoco les puedo decir, bueno, a partir del año, cuando ya se cumple el primer año, desde ahí ustedes dejan de llorar y ya no tienen permitido llorar y si están llorando significa porque están mal y porque necesitan ayuda. No, todos tenemos motivos, circunstancias, historias de vida, mucho trasfondo detrás de este duelo y que el duelo, como bien lo mencioné anteriormente, viene a movernos muchas emociones, no solamente de ahorita del presente, sino que nos abre ciertas heridas que venimos arrastrando. Entonces, no nos pongamos tiempo, no nos pongamos este cronómetro o esta presión de que ya llevo mucho tiempo sintiéndome así, de que ya la otra persona también decirle que ya no puede estar llorando, que ya pasó suficiente tiempo. Todo esto tenemos que irlo viendo y es importante ni presionarnos nosotros ni presionar a las demás personas que están atravesando por este proceso. Excelente, excelente, doctora. La verdad, bueno, con esto de los síntomas, conversó, nos explicó lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que yo Ujú, decía, cómo detectar a la persona, qué hacemos, cómo sabemos que está pasando por eso. Quedó bastante claro. Indicarle a las personas que nos están siguiendo, nos están viendo, que pueden volver a ver el programa, ya sea en YouTube, ya también queda aquí en la red de Noche Comunal, en la de Radio Costa Rica, para que ustedes lo puedan ver este programa. La presentación ha sido bastante clarita, doctora, de verdad, agradecerle y sobre todo eso, no hay tiempo para esto, no hay ujú, límite, de cada quien lo llevará. El tiempo que considere y además al final de cuentas yo creo que algunos aprenden a vivir con esto, ¿verdad? No, ujú. nada más
De vez en cuando ahí tienen un bonito recuerdo, si quieren llorar otra vez, pues lo lloran, etcétera. Entonces yo creo que en esto es muy bueno porque a veces uno comete el error, de verdad. Doctora, yo creo que es el error más común de decirle a la gente, ya, ya, pero va a seguir usted en eso, ¿verdad? Ujú, Y, claro. y no, o igual, también hay que entender que cada persona es distinta, que Ujú, cada situación es distinta y yo creo que esto nos ha ayudado mucho. Agradecerle a usted por el espacio que sacó el ratito, sabemos que tuvo ahí que pegarse una ujú, carrerita, nada más aprovechar el minuto porque usted está, ahí dice, en su camiseta tiene Día de Paz, ujú. ¿verdad? Valle Eso de es Paz, sí. Valle de Paz, perdón. Entonces, no sé, porque ya para despedirse, doctora, no sé si usted quiere decir algo respecto a Valle del Paz y todo el asunto, porque también es un espacio para esto. Claro, claro. Bueno, tal vez aprovechar un poco el espacio que nos queda para cerrar. Los invitamos a que nos sigan por medio de todas nuestras redes sociales. Nosotros hacemos talleres de duelo una vez al mes. Tenemos grupos tanto presenciales como virtuales. También en nuestras redes nosotros subimos muchos videos de técnicas de cómo manejar este proceso de duelo, cómo podemos ayudar a otras personas. Incluso tenemos varios videos que responden esto, de qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir, cómo manejamos una situación, cómo lo llevamos. Entonces, tal vez invitarlos a que estén pendientes si quieren informarse un poco más acerca de este tema y si están atravesando también por un proceso de duelo, invitarlos a nuestros talleres, que estén ahí, no importa si están afiliados o si no están afiliados con nosotros, realmente lo que queremos es brindar este servicio y este acompañamiento a todas las personas. Entonces, que estén pendientes a nuestra red, donde pasamos subiendo todos los eventos que hacemos todos los meses. Tenemos diferentes dinámicas, diferentes medios también. Algunos los hacemos virtual, otros los hacemos presencial. Y ahí vamos, pues la idea es poder llegarle a todas las personas y poder acompañarlos. Entonces, tal vez que sigan ahí a Valle de Paz por cualquiera de las redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram, TikTok y Facebook. Pero mira, muchas gracias, doctora Gabriel. Más bien, y anunciarle también a nuestros oyentes y televidentes que todos los segundos lunes de cada mes vamos a tener un tema o de psicología y también, o si no, también de la parte legal. Vamos a empezar en esos ciclos a ayudar en diferentes temas legales. Sabemos que los compañeros a veces tienen algún enrollo por ahí y vamos a traer aquí profesionales para que nos ayuden en estos temas. De verdad agradecerles, decirles que esta semana sea de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y de hoy en ocho vamos a estar hablando aquí, algún tema del comunalismo, como siempre lo hacemos, gracias a Andy Torres en cabina, que es el que hace posible que ustedes lleguen esta señal. Ahí les insisto, está el programa y yo creo que estos valen mucho la pena que ya esté con calma en su casa, con un cafecito. Si gusta volver a ver este programa, pues lo repasa. Y si tiene alguna pregunta, ¿por qué no? También ahí ya la doctora dijo de las redes sociales y todo el asunto para que ustedes se contacten siendo afiliados o no siendo afiliados, ¿verdad? ¿Me entendí, doctora? Para que quede Así claro. es, así es. Que, bueno, que pase muy bien, doctora. Gracias a los televidentes oyentes. Nos vemos de hoy en ocho. Nos vemos, hasta luego.